Bueno, vuelve a ser domingo y por tanto día de vídeo y de balance de la semana, y estoy empezando a preocuparme por los tiempos, mucho. Tengo una sensación continua de que tengo más tareas que hacer que tiempo para hacerlas. Aunque quizá, además de tener muchas cosas que hacer, también tengo un pequeño problema de organización. ¿Tengo un problema para optimizar el tiempo? Yo creo sinceramente que sí, que lo tengo. Siempre lo he tenido. La cosa es que queda un mes y o bien optimizo el tiempo que tengo para sacar el mayor partido posible, o no llego, o me da algo, o las dos cosas. Normalmente me levanto a las 9 de la mañana. ¿Por qué no me levanto antes? Pensaréis. Que también es verdad, podría levantarme antes. Pero es que hay una parte de mi vida, de esta vida nómada, en la que paso por Madrid 1 o 2 meses, en los que concentro toda mi vida social. Toda la parte social que cualquier persona tiene de una forma relajada durante 12 meses, yo lo intento concentrar en un mes. Hace 3 semanas que llegué y no he comido ni cenado una sola vez en casa. Siempre he comido o cenado con amigos. Hoy tenemos un sorrentino. El sorrentino es como una especie, como el tío del ravioli, ¿no? Es un raviolón más grande. Y hoy los estamos haciendo relleno de calabaza, ricota, todo casero. Viene acompañado de una mantequita de savia y le rallamos una almendrita por encima. Y después, si queremos, podemos poner un quesito. ¿Sí? Yo lo quiero. Vamos, listo. Conclusión. Todos los días me voy a la cama a la 1 o a las 2 de la mañana. Si hay suerte, a veces más. Luego normalmente entro en la oficina, en esta oficina, y me pongo a currar. Y aquí viene mi mayor y principal problema. Una de dos: o soy capaz de apagar el teléfono, de ponerlo en modo avión antes de escuchar o leer nada, o entro en una especie de tobogán. En el tobogán de las notificaciones. Te llega un WhatsApp, te llega Messengers, te llegan mails, te llaman por teléfono. Y en ese momento aparece el hombre orquesta. Uno de los grandes problemas que tiene cualquier autónomo es tener que hacer tantas funciones y tan diferentes. Yo soy el contador de historias, es decir, el que piensa qué va a pasar en estos vídeos. Pero por otro lado soy el cámara, soy el actor, soy el editor, pero también soy el empresario, soy el jefe, soy el comercial y soy el secretario. Cuesta mucho optimizar el tiempo, porque te empieza, ¿sabes? Se mezcla todo y es complicadísimo. Bueno, luego también soy el secretario, como decía antes. Entonces, el secretario, esta semana anterior y la que viene, ha empezado a hacer unos trámites importantísimos, claves, diría yo. Estos trámites tienen que ver con la moto. En el apartado moto tenemos dos secciones claramente diferentes. Una es la burocracia, otra son los extras que va a llevar la moto. Esta semana he estado en el RACE para gestionar el carnet de pasaje. Querido David, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, vengo a devolverte esto. Carnet de pasaje es un documento de la moto que está muy bien explicado en este vídeo, que os dejo aquí el link. Y es un documento que a veces es esencial para un viaje en moto y otras veces no lo es. Pero hay que averiguarlo. Y tú tienes un aval bancario mío, ¿verdad? Eso es. Esta semana en la que entramos le tengo que dedicar mucho tiempo al envío de la moto. Me han mandado 3 mails a 3 empresas diferentes, 2 españolas y una inglesa. La inglesa me contestó a las 4 horas. La segunda, española, me contestó muy rápido y me mandó otro presupuesto, que por cierto es muy parecido a esta. Y una tercera, española, que me conocen y que yo conozco, me dijo: te mando el presupuesto, hace 2 meses. Dicho esto, el jefe de todo esto, que también soy yo, por cierto, tiene que tomar una decisión.
porque queda un mes para enviar la moto como mucho, quizá un poco menos, y hay que ya empezar a hacer las gestiones. Así que mañana lunes, y esto lo voy a poner en tareas en el 1, como la más importante, concretar compañía y enviar mail. Bueno, vamos a hacer un 1, 2, 3 en la pizarra y vamos a intentar cumplirlo a rajatabla. Perfecto. La importancia va de derecha a izquierda y de abajo a arriba. ¿Por qué? Porque visualmente lo primero que veo son estos post-it de aquí. Mail. El sistema es perfecto. Perfecto. O sea, perfecto. Ahora hay que cumplirlo. Tengo que obligarme a no mirar arriba, sino mirar abajo y decir, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo primero que tengo que hacer. Y mañana tengo que hacer esto y hasta que no haga esto, no paso al siguiente. Gracias. Gracias. Vale. Esto es lo bueno de Madrid, que las motos casi siempre podemos pasar por donde nos da la gana. Casi siempre. Bueno, la semana pasada hablábamos, si os acordáis, de compartir el viaje y de cómo compartirlo, ¿no? Mediante vídeo, fotos, texto. El caso es que Fernando Guerrero... en los comentarios decía que por qué no compartirlo mediante un podcast. Yo no tengo tiempo de hacer podcast, pero sí que es cierto que es otra forma de compartir un viaje que no habíamos contemplado. Así que ya sabéis. Como dije en su momento, si se os ocurren cosas, decidlas, porque vamos haciendo que esto sea un poco mejor. Bien, entonces también decía Fernando Guerrero que por qué no hablaba con Malévolo para que me dieran una grabadora. Pues mirad, los chicos de Malévolo son gente joven intentando emprender un negocio y no les sobra nada. Me ayudan bastante con lo que me ayudan. Pero me viene muy bien eso que decía Fernando de Malévolo por lo siguiente. Para hacer todo esto, para compartir un viaje con todo esto, vamos a necesitar tecnología. Y aquí es donde se me va a mí y yo creo que a cualquier persona la mayor parte del presupuesto. Bien, esta semana he estado con Álvaro de Malévolo, que me está echando una mano en lo que puede él, pero sobre todo me ha presentado a la gente de Canon y a otros distribuidores a ver si entre todos me echan una mano. ¿Por qué? Porque todas las etapas que empiezan me gasto una pasta gansa, pero en esta que vamos a entrar va a ser escandaloso. Y estoy buscando gente que me ayude. Bueno, se acabó el evento, querido amigo Álvaro. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. ¿Habremos conseguido algo o no? Yo creo que sí. Yo creo que hemos venido a hacer contactos. Tú has mostrado tu sex appeal y algo has trincado. Hombre, he conocido a todas estas chicas. Bumi, como dice el enano. Bumi. Vais a salir en la tele, que lo sepáis. Estáis en YouTube, chicas, estáis en YouTube. Estáis en YouTube, que lo sepáis. Y esto, señores, se traduce en qué? Ir a reuniones, mandar mails, mandar dossiers. Todo este tiempo para conseguir ¿el qué?
Entonces yo me pregunto lo siguiente, y creo que cualquier persona, especialmente los autónomos, lo vais a entender. Yo me tengo que gastar un dineral en esta etapa, no tengo, pero quiero gastarme un dineral en esta etapa en tecnología. ¿Por qué? Porque quiero llevarme un dron, porque la cámara de vídeo quiero cambiarla por una que grabe a 4K, y porque las cámaras de acción están reventadas. Entonces necesito al menos 2 cámaras de acción. Si sumo todo esto, es que no quiero ni sumarlo. Muchísima pasta. Entonces, si yo a través de todo este tiempo que le estoy dedicando consigo el 100% de este coste, pues no hay más que hablar. O sea, el negocio ha salido perfecto. Pero todo de aquí al 0%, sinceramente, y siendo muy optimista, si conseguiré algo que esté por aquí. Y entonces me hago la pregunta siguiente que cualquier autónomo entendería. Y es la siguiente. Imaginar que eres autónomo y te dedicas a vender seguros. Y se te rompe el grifo de la oficina. Pero eres manitas, tú puedes arreglar ese grifo. Te pones a arreglar el grifo y como no eres experto, pero sabes, tardas 4 horas en arreglar el grifo. El fontanero te hubiera cobrado 50 euros en 1 hora y te lo habría arreglado. ¿Tú en esas 4 horas habrías conseguido vender seguros por valor de más de 50 euros? Pues no lo sé, pero probablemente sí. Y aquí pasa lo mismo. Es decir, si yo este tiempo, que esto es una balanza, es que dibujo fatal, esto es una balanza. Si yo el tiempo que dedico, por un lado está el tiempo que voy a dedicar a esto, a sacar esta pasta, y por otro lado está el contenido que estoy dejando de crear por buscar financiación. ¿Cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? Pues aquí está la clave. Si esto es mayor que esto, habré acertado, pero si esto es menor que esto, me habré confundido. ¿Alguien sabe la respuesta? Yo no.